encuentro, la coincidencia en asistencia del presidente Fernández y el presidente Abinader a la celebración de un evento en el marco del aniversario del Caribe, puede tener un impacto político interesante, porque el PLD en este momento es objeto de una embestida que no es política, una embestida de la lucha contra la impunidad. Ellos se beneficiaban de la impunidad antes y alguien desde la Procuraduría o algunas personas desde la Procuraduría, no desde el gobierno, desde la Procuraduría, sí, se ha tomado en serio la lucha contra la impunidad, por lo menos tratando de podar el árbol de la corrupción. Y difícil, una tarea difícil. Desde la copa. Una tarea muy difícil, Domingo. ¿Sabe por qué? Porque son tantos miles de millones. Una vez escuchando yo a un pastor en su púlpito, se me quedó una frase para siempre. Dice, ¿usted quiere saber dónde están los intereses de un hombre? Dice de un hombre porque la palabra lo dice así, de un hombre, pero de la persona, digamos. Fíjese dónde coloca su dinero. Ahí están sus intereses. ¿Dónde lo invierte? ¿Dónde lo gasta? ¿Dónde? Tal cosa. Y te digo esto porque los gobiernos consuetudinariamente han dicho que apoyan el Ministerio Público, pero no le ponen el dinero. No le ponen el dinero. Son técnicos que trabajan con sumas precariedades en sentido general. Y entonces tú lo pones a llevar un proceso de miles de millones de pesos y dólares. Por ejemplo, ese último Calamar, que ronda, ¿cuánto fue? 19.000. Entonces son jóvenes profesionales, técnicos. ¿Cuánto ganan? Juristas que ganan chele. ¿Y el abogado cuánto gana? Los el abogado vehículos defensor. que le asignan son vehículos recuperados, muchas veces todo chueco. Si se lo asignan, ¿no? A los más pesados se lo asignan, de lo que le quitan a los capos y toda esa cuestión. Viven precariamente en sectores a veces de extracto humilde. Y pensión paupérrima. Nada. Entonces, ¿cómo tú puedes exigirle tanta dignidad y tanta rectitud y tanta honestidad peleando contra gente tan multimillonaria? Es una tarea sumamente difícil. Hay que ser demasiado honesto, tener una determinación. No le invierten en tecnología, no le invierten para procesos de investigación, de expertise, de alta tecnología. No invierten. Este país es un país tan descuadrado que el primer poder del Estado, que es el Poder Judicial, no, el Congreso. Pero el Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, dice la ley cuánto tienen que entregarle del presupuesto. Y la Cámara de Cuentas. Y pero la justicia. Creo que un 1,5, un 2. ¿no? Domingo, compañeros. La Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, no puede llevar a la legalidad al otro poder que asigna los recursos, que es el Poder Ejecutivo. No le dan los recursos. Entonces, se aplica. Carajo, estos jóvenes profesionales del Ministerio Público, si llevan a buen puerto, y hasta ahora llevan bien, hay que hacerle una medalla de reconocimiento social, porque bajo qué condiciones tienen que llevar esa tarea titánica. Mira, digo que lo de Leonel y Abinader puede traer consecuencias interesantes. ¿Por qué? Bueno, porque el PLD está sometido a esa embestida de la justicia y no puede articular una campaña ni un plan real de crecimiento. No puede porque se han comprometido demasiado con la defensa de los corruptos, de los acusados de corrupción, para usar un lenguaje apropiado. Se han comprometido y eso le dificulta la relación con la sociedad. ¿Y la credibilidad? Sí, porque si no hay credibilidad, ¿qué es lo que vende el político? El político vende mensajes que impacten en la gente
de forma que lo consideren a ellos, al político, la expresión de el depositario de su esperanza. Eso es lo que hace un político. ¿Y en qué se monta ese mensaje? En la reputación. Si usted no tiene reputación, usted tiene que comprar votos con cerveza Jumbo. Sí. Usted tiene que comprar votos con dinero contante y sonante. Y lo eligen, porque eso es lo que se hace. Eso es lo que hacen todos esos diputados. Todos esos diputados, eso es lo que hacen. Yo veo a estos jóvenes compañeros míos en esto. Pero tú entiendes y que yo espero que encuentren quien lo vaquee. Tú entiendes que esa reunión, ese encuentro fortuito o casual que se dio entre el presidente Abinader. Fortuito pero informado. Estoy así poniéndolo entre comillas. Estoy poniéndolo entre comillas, señor. Porque los organismos de seguridad y los cuerpos de seguridad que protegen la integridad física de ambos, de un mandatario, de un exmandatario, como tú estás infiriendo, y es correcto, tienen que tener una coordinación necesaria. Y el de la funeraria también fue coordinado. Así. Sí, pero ese fue por la puerta de atrás. Pero ¿cómo así? Bueno, porque Danilo entró por la puerta de atrás. ¿A dónde? A la funeraria. A la funeraria de San Cristóbal, cuando murió el papá de Temo. Y en el Congreso ahora, también, la pregunta es, ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa? Ahora, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó, antes de que tú digas eso, Domingo, a mí sí me gustó el gesto de civilidad política. Eso sí me gustó. ¿Qué es lo que se espera entre todos ellos? No, eso me gustó para que la gente de abajo lo entienda. Son adversarios, no son enemigos. Esa es la grandeza. Mira, la gente nunca lo va a entender. No, pero la gente nunca lo va a entender, y eso tenemos que reconocer que políticamente nuestra población ha bajado la intensidad, porque ya incluso los últimos torneos electorales han dejado menos muertos que antes. Recuerden que antes había muertos y le llamábamos muertos de campaña porque ni siquiera se abría un proceso judicial lo suficientemente robusto. Eran los muertos de campaña. No, muertos de campaña, y así quedaba enterrado. Entonces la gente ha madurado mucho, pero no es que del todo van a entender que son contrarios políticos y que al final se sientan en una mesa y tienen que plantearse los problemas nacionales y tienen que conversar. La gente no lo va a entender, pero independientemente de eso, el mensaje hay que seguírselo mandando. Yo quiero apuntar aquí rápidamente que, bueno, Abel Martínez también tiene que buscar la manera de coincidir con alguno de ellos para que se le pueda ver un perfil de candidato a la presidencia de la República. Porque hasta el momento, de verdad se lo digo, ni yo ni muchísima gente le ve a Abel el perfil de candidato presidencial de uno de los partidos políticos, de los más importantes partidos políticos del país. Y una de las declaraciones que él dio en estos días, cuando dice que a ellos no, que con el único partido que no pactarían sería con el PRM, te dice que definitivamente su agenda temática tiene que revisarse. Lo primero es que quién le está pidiendo a Abel que se alíe con el partido del gobierno, con el partido que en este momento, según las encuestas, apunta a que ni siquiera va a haber una segunda vuelta electoral. Pero que eso es aritmética de quinto. ¿Y cómo se vale a ese si es el que quiere derrotar? Pero que yo no entiendo. Precisamente, entonces, ni siquiera su discurso se perfila como el discurso de un candidato a la presidencia de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana. Así que ojalá una coincidencia, sea en una funeraria, en un aniversario, aquí en Sol, quizás que también, mira, pudiera ayudar. Ese evento tenía un ribete internacional, con un perfil internacional. E intelectual. Dado que participaban varios expresidentes de América Latina. Y en ello, también en ese grupo, estaba Leonel. Entonces, es un escenario de importancia nacional e internacional donde figuras de Estado están tratando temas internacionales también con una orientación nacional. Y en el caso de Leonel, sabemos que no solo está como expresidente, sino también como un experto panelista, un intelectual que maneja política económica internacional y que tiene además un bagaje en términos teóricos útil para ese tipo de eventos. Creo que el presidente hizo bien en asistir porque es un escenario
que proyecta a Leonel, porque Leonel es un candidato potencial, lo proyecta, dejarle el espacio libre a Leonel. ¿A qué presidente tú te refieres? Tú acabas de decir al presidente Abinader. Dije que el presidente Abinader hizo bien en aprovechar ese espacio, porque era un espacio que también proyectaba a Leonel, que es un potencial candidato de Fuerza del Pueblo. ¿Potencial? El potencial, porque no es oficial todavía. Lo que quiero decir es lo siguiente, mira, ¿en qué posición deja este encuentro al PLD? ¿En qué posición deja a Leonel Fernández y en qué posición a Luis Abinader? Primero, es un evento que debilita al PLD, porque de los tres más importantes en el escenario político, dos están coincidiendo en un espacio construido por parte de la élite empresarial dominicana. Y obviamente todo el mundo sabe que el Grupo Estrella es un gran beneficiario de contratos de este gobierno y fue extraordinariamente beneficiado por los gobiernos del PLD. Entonces, primero, eso manda el mensaje de que para las élites económicas que confluyen alrededor del Grupo Estrella, el Caribe y los otros medios de comunicación, para ese grupo es lo mismo Leonel que Abinader. Primero, ese mensaje sale de ahí. ¿Y quién es el líder de la oposición? ¿Y quién es el líder? Segundo, ¿con quién en este momento prefiere interactuar Abinader? Y hasta la forma en que interactúa. Correcto. De colega. Correcto. De una manera fraternalmente cordial, sí, que es casi un pleonasmo. Sí. Oye, los dos cautivan entonces la atención del votante al unísono, lo que manda el mensaje de que para ellos todo el otro no existe. El tercero no existe, porque no lo incluyen en el relato del mensaje. En el imaginario, ¿no está? Lo sacan del imaginario. Sí. Entonces, eso tiene un impacto. Pareciera que los estrategas de Abinader prefieren machacar al PLD hasta la extinción y enredarse con Leonel después. Eligieron su candidato. ¿Verdad? Porque esos encuentros no se dan así y esa conversación no se da porque sí. Están construyendo, por lo menos en esta etapa, un escenario en el que compitan Leonel y Abinader. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.